noches, bienvenidos a Foro Médico. Feliz de compartir nuevamente un programa en sus hogares, pero hoy un tema que no me gustaría abordarlo en televisión, que creo que a nadie le gusta abordar este tema, pero que es necesario hacerlo, que es necesario instalarlo. Un tema que nos duele, un tema que a mí particularmente me hizo llorar 1000 veces y lo lloro 1000 veces cuando me entero, porque esto no debe ser, esto no debe permitirse. Esto es terriblemente doloroso, no solamente para quien lo padece en el entorno familiar, sino para el niño o la niña abusada o maltratada. Ese es el tema que nos convoca esta noche y agradezco infinitamente a las profesionales que me acompañan porque es un tema muy difícil de abordarlo, y sobre todo hay profesionales que es como que tampoco lo quieren hacer muy público y es necesario hacerlo público. Así que estoy doblemente agradecida con ellas, ya las voy a saludar. Ellas son la licenciada Julia Hortellado Bogado, licenciada en Psicología y docente universitaria, a quien ya saludo. Buenas, ¿qué tal, muy Julia? Muy bien, Lilian. No te voy a decir licenciada, te voy a decir Julia. Así mismo. Un placer. Igualmente, Julia. encantada. Gracias, gracias por haber accedido. Sí. Sabes que me costó muchísimo conseguir profesionales que quieran hablar de este tema y es muy importante hacerlo. Así mismo. Así es. También la abogada Natalia Hortellado, ella es magíster en Derecho y Defensoría Pública. Gracias. Sí, buenas noches, ¿cómo estás, Lilian? Encantada de compartir con ustedes y bueno, es un tema que realmente debemos abordarlo y sentarlo en la mesa de cada hogar para abordarlo de una forma educativa y transformar esta realidad. Es cierto, y con mucha altura y respeto, porque yo pienso que a ningún ser humano que se jacte de ser humano le gusta abordar un tema como este, pero debemos hacerlo. Duele muchísimo, sobre todo porque en los últimos tiempos es como que hay una epidemia de esto, es increíble. No se puede creer que un ser humano pueda hacer tanto daño y pueda, no sé, tener ese poder de destruir a un niño o a una niña. Resulta, Lilian, de que si vamos a dar un inicio, el ser humano se inicia dentro de un vínculo familiar, ¿sí? Y ese vínculo familiar está inmerso dentro de la sociedad. Entonces es como que a partir de ese vínculo familiar en donde él va a aprender las formas de socializarse, las formas de conectarse psicológica, emocional y también cognitivamente, es esa primera experiencia que va a marcar la vida de él, ¿sí? De ese ser humano, de ese niñito, de esa niña. Entonces, cuando ese vínculo social en donde nace ese niño está enfermo, está deteriorado, entonces ese niño está expuesto a una vulnerabilidad aún mayor, ¿verdad? Porque así como vos decís, un niño es algo tan frágil, es el inicio a una nueva vida. Sí. Entonces ese niño, dependiendo de cómo es su familia, él va a interactuar posteriormente en ese proceso de socialización. Cuando inicia la escuela, cuando va a conocer amiguitos, entonces ahí va ese ser humano creciendo. Cuando ese niño, ¿por qué es importante la socialización? Porque es ahí donde él va a aprender a tener amigos, a poder establecer esas redes de comunicación que van a hacer posible que él pueda ir cambiando ciertas estructuras que viene desde su familia, desde ese seno familiar, en donde generalmente ese abusador es miembro de ese vínculo familiar. Entonces, ese niñito va a pasar por muchos procesos muy dolorosos, ¿verdad? Y va a ir estableciendo en él secuelas. Entonces, si nosotros vamos a ir viendo de que la modernidad llega a nuestra sociedad a través, ¿verdad?, de varias formas, y fue realmente dejando también sus huellas. Toda la parte positiva del progreso con la tecnología viene y se instala en los hogares en medio de una cultura, ¿verdad? Entonces, y afecta a diferentes estratos sociales. A todos. Hablamos solamente de un estrato social medio, alto, hablamos de todos, de bajo, de un niño recientemente, una niña recientemente de 3 años.
torturada. Sí, absolutamente. Torturada, Natalia. Así Es mismo. increíble. No existe partes del cuerpo en donde no tengas corazones, dijo la fiscal hoy, ¿verdad? Es horroroso. Realmente es horroroso y tenemos todo el sistema legal de protección, desde las leyes, las defensorías, las CODENIS, y duele mucho que volvamos a escuchar casos como estos, ¿verdad? Realmente tenemos que hacer un abordaje y entender que nosotros estamos saliendo de una posguerra donde estuvimos encerrados y estamos volviendo a convivir como sociedad. Y en ese encierro, como dijo la licenciada, ocurrieron situaciones en las cuales no todos los niños estuvieron protegidos en sus casas. Hemos tenido un acceso indiscriminado a la tecnología sin control parental, ¿verdad? Entonces también ahí estamos viendo que niños o adolescentes están cometiendo estos hechos porque justamente va a decir la licenciada, están teniendo acceso a una realidad en la cual su edad madurativa todavía no está preparada para todo lo que encontramos en esta arma letal. Tenemos que ser conscientes como sociedad que además de enfrentarnos a una posguerra, Lilian, nos estamos enfrentando a una era de descubrimientos y transformaciones. Estamos pasando del renacimiento a la era industrial. Solo que ahora de la era industrial estamos pasando a la era tecnológica y tenemos que ser conscientes como sociedad y como humanidad qué consecuencias estamos dispuestos a pagar. Y justamente esos cambios traen también cambios a nivel global que inciden, como el cambio, el tema de la violencia de género, el tema del género mismo, el bullying, y una serie de factores que influyen en esta sociedad y sobre todo en los niños, en los adolescentes, en los niños que ya están socializando en las escuelas, con el tema de género, por ejemplo. Julia. Y es justamente eso, cuando hablaba de cómo la modernidad, ¿verdad? Es decir, el niño entra en esa etapa de socializar. Sí. Llega la modernidad, con ella llega la tecnología. Esa modernidad tenemos que ir analizando de que los niños no están siendo monitoreados, ¿sí? Entonces, reciben tanta información que ellos no son capaces de discriminar, ¿verdad? ¿Qué está bien o qué está mal? Entonces, ese niño se encuentra realmente solo, se encuentra aislado, ¿verdad? Por más que está allí y se pueda comunicar con seres de otros países muy lejanos, no son reales, son todo fantasías. Entonces, él no tiene con quién interactuar. Cuando tiene la posibilidad, como decía Natalia, de poder volver a la escuela, de volver a mirarse a los ojos, de volver a saber si puede compartir o no la merienda, si es aceptado o no es aceptado, ¿sí? Entonces, el niño no sabe porque él estuvo encerrado y tampoco socializando, entonces él no sabe si en ese proceso de la formación de su personalidad, si él es aceptado o no por el otro. Y en primer lugar se tiene que aceptar a él. ¿Cómo se va a aceptar si no está mamá, no está papá? Esa modernidad, como decía vos, el tema de género, la modernidad trae que la mujer salió de la casa, ¿sí? Los roles se invirtieron y es algo que definitivamente es la evolución, digamos, del ser humano, ¿verdad? Esa transformación que tiene el ser humano, ¿verdad? Y de poder también, esa capacidad que tenemos de adaptarnos. Pero esa modernidad se traslada también a los progenitores, porque si vamos a hablar de tecnología, quienes están también mayor parte del día conectados o desconectados son papá y mamá, porque Claro. están o están en el trabajo o están con el celular. Claro, María Montessori siempre habla de que no basta con que vos le hables al niño, sino que sigue tu ejemplo, dice, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿dónde está el real cuidado que los padres o madres le están dando a los niños? O sea, Exacto. realmente salimos de la casa, las mujeres hoy somos todo lo que queremos ser, ¿verdad? Exacto. Pero debemos hacer el cumplimiento del deber del cuidado, que va más allá, Lilian, de ponerle todas las cosas materiales a mis hijos, ¿verdad? Exacto. Hemos Porque visto hace poco el tema de un colegio, ¿sí? de familia muy pudiente,
que jamás ellos se les hubiera cruzado por la... Y sin embargo está ocurriendo. Claro, porque es justamente lo que digo, ¿verdad? El deber de cuidado va más allá de proveerle al niño el mejor colegio, la mejor ropa de marca, el iPhone del año. Va en que vos te conectes con el niño y conozcas sus necesidades, revise sus mochilas. Después está también el maltrato que forma parte, el abandono emocional. Cómo yo como padre estoy cumpliendo mi rol de padre y madre, revisando el celular que le estoy dando a un niño menor de 18 años. Porque recordemos que un celular no puede tener un menor de 18 años si un adulto no compra. El Gmail no se habilita si un adulto no lo habilita, Lilian. O sea, estamos hablando de cuestiones legales que también debemos poner en la mesa al adulto referencia y responsable, que son los padres. Porque a la escuela los niños van a adquirir conocimientos, no a educarse. Los chicos que tienen celulares, ¿pueden tener la intervención también de los padres para algún tipo de control, digamos? Debería ¿Sí? luego. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, Ajá. ¿verdad? Una cuestión personal que pasa en mi casa con mis hijas, ¿verdad? Siempre es una... bueno, el celular es, entre comillas, propiedad privada, inviolable, pero tratándose de un menor. Pero es un menor, o sea, el Gmail... Tenemos el derecho de controlarlo. Obligación, no el derecho. Ajá. La obligación, los padres tienen la obligación de controlar, de verificar, de conectarse con todo lo que sus niños tienen, cuáles son las cuentas de Instagram, de Finstagram, de TikTok, controlar cuáles son las realidades que el niño está viviendo hoy. Ya los abusos y todo lo que tiene que ver con la violencia puede darse a través de redes sociales también, ¿no? Absolutamente, eso está Sí. tipificado como abuso desde las cuestiones cibernéticas, ¿verdad? Ya, Se da la pornografía infantil de ahí delitos está. transnacionales, ¿verdad? De niñas que... Nosotros a veces tenemos casos La en que las pedofilia. niñas se producen el cutting porque la mamá le sacó el celular de repente. ¿Y por qué? Porque tenían fotos íntimas, ¿verdad? Entonces volvemos al caso. ¿Qué pasa en casa que yo no me doy cuenta que mi hija se está haciendo fotos íntimas, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a volver con este tema, realmente un tema que da para muchísimo. Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo hoy porque es un tema que tenemos que hablarlo desde el lado de los progenitores, desde el lado del niño, desde el lado de los abusadores que a veces son los propios padrastros, gente del entorno. ¿Cómo ayudar como sociedad a un niño que está siendo maltratado, que está siendo abusado? Todos estos temas vamos a abordar dentro de un momento, luego de la pausa. Agradezco como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa. Vamos al corte rapidísimo para volver con este tema y poder desarrollarlo a profundidad. Ya volvemos.